continuar, hermanos, con el culto en esta segunda parte del video y les invito a buscar las lecturas del mensaje que se encuentran en el Salmo número 118, versículos 24 al 29. Salmo 118, 24 al 29. Vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. La siguiente lectura, hermanos, la encontramos en Marcos, capítulo 11, versículos 1 al 11. Igualmente vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Vamos a continuar, hermanos, con el mensaje de la palabra. Vamos a orar, hermanos, para iniciar. Padre, te agradecemos por estos momentos tan hermosos que tú nos permites acercarnos, Señor, a tu palabra. En estos momentos, Señor, estamos contentos también porque hemos escuchado que tú entraste, Señor, a Jerusalén como un rey, y sabemos, Señor, que tú tienes mucho que mostrarnos a través de este pasaje, por lo cual, Padre, te pedimos que tú estés con cada uno de nosotros en estos momentos y que sea tu Espíritu Santo, Señor, que transforme nuestros corazones y también quien nos dé luz para poder ver el mensaje y para poder tener oídos prestos para escuchar y así aplicar a nuestros corazones y a nuestras maneras de vivir. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, el pasaje que ya hemos escuchado en esta hermosa mañana dice que Jesús entró a Jerusalén de una forma, podríamos decir, majestuosa. Hoy en día mostramos esa referencia o mostramos también ese respeto cuando hay alguna figura de poder, alguna figura que se le reconoce algún descubrimiento, alguna fama, que es alguien importante y se le tiende una alfombra roja. Y en estos casos, pues Jesús estaba también viendo esta manera de reverencia. Jesús no simplemente andaba ese día paseando por Jerusalén y decidió pasar a ver cómo estaba esta tierra, sino que lo que él hizo es que preparó muy bien lo que iba a suceder en ese momento, y lo preparó tan bien que obviamente no quiso pasar por alto ninguno de los detalles que eran necesarios que se expresaran, ya que los profetas habían dicho algo acerca de Jesús,
y Jesús no quería por ningún motivo que se pasaran por alto. Por eso es que lo hace de una manera tan minuciosa y tan especial, y hoy en día también lo debemos entender de esta manera. Y vamos a entender por qué. Les invito a que busquen en sus Biblias Zacarías 9:9. Zacarías 9:9. Y aquí la palabra de Dios dice precisamente el profeta: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces Zacarías aquí está hablando del profeta, el profeta Zacarías está hablando de aquel rey que iba a venir, aquel rey que iba a transformar una nueva realidad, aquel rey que iba a traer la esperanza, aquel rey que iba a traer la gracia que ellos tanto habían esperado durante mucho tiempo. Por eso es que le dice: alégrate mucho, hija de Sión, porque tu rey ya viene, y viene montado en un pollino, ¿no? En un animal de carga, en un asno. Muy bien, entonces Jesús primeramente prepara muy bien todo esto, de manera que les dice: si alguien les llega a preguntar para qué quieren este animal, ustedes le van a responder: el Señor lo requiere. Pero no es esto lo que quiero que veamos en este pasaje, sino vamos a preguntarnos una cosa. ¿Acaso Jesús tenía algún temor para mostrarse tal cual a las personas de ese tiempo? Porque Jesús vino para que sea exaltado el nombre de Dios, para que el nombre de Dios sea revelado tal cual lo dicen las Escrituras, para que Él diera una interpretación correcta de la ley y sobre todo para que Él pueda tener esa justificación para cada uno de nosotros. Pero ¿por qué durante todos los milagros que Él hizo, casi siempre se caracterizaba por decir: ve en paz y no les digas a los demás lo que ha ocurrido aquí? Obviamente muy pocos o casi nadie, ¿no?, obedeció lo que Jesús les decía. Pero ¿por qué será? ¿Acaso Jesús tenía miedo a morir? ¿Acaso Jesús estaba escondiendo algo? Algunos otros han dicho que Jesús aún no se daba cuenta que era el Mesías y que hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él fue que él se dio cuenta que era el Mesías. ¿Por qué será? Esta primera pregunta vamos a responderla de esta manera. El pueblo, ya anteriormente les había dicho las presuposiciones que el pueblo tenía acerca del Mesías. Y el pueblo quería un Salvador, pero un Salvador político, un Salvador que fuera conquistador, incluso del Imperio Romano, que en ese tiempo estaba en toda su plenitud. Y entonces ellos veían que Jesús podía ser ese Salvador, ese Mesías. En la ley, ellos esperaban que el Mesías fuera ese conquistador, ese rey poderoso. Y ciertamente por esto es que Jesús no quería que todo el pueblo supiera de la realidad de Dios en Jesús, que no supiera también el propósito ni quién era Él, sino hasta el momento preciso y adecuado. Porque si no, entonces se podía hacer toda una revuelta y obviamente los propósitos del Señor no se hubiesen cumplido de una forma tan ordenada, tan precisa y con un mensaje tan certero como el que se pudo decir tal cual lo hizo Jesús. Entonces, esa pregunta ya ha quedado contestada. Jesús no quería destapar esa identidad aún porque el pueblo podía llevar sus sueños frustrados a otro nivel y entonces causarían mucho daño en vez de escuchar atentamente. En este caso, cuando Marcos está hablándonos a cada uno de nosotros acerca de que la gente se despojaba de sus vestimentas, incluso los discípulos se despojan de sus vestimentas para cubrir a este animal de carga y entonces que Jesús suba a él.
Ya había dicho anteriormente que este desfile que estamos escuchando, solamente era para reyes, era para personas importantes de esa época, e incluso hoy también la manta roja, ¿no?, que se pone en el piso para dar a conocer a personas importantes. Pero en este caso, Jesús bien podía ser interpretado, y lo fue, como un charlatán, como una persona que solo buscaba la fama y el respeto y la admiración de las personas. Pero lo importante es que aquí va mucho más allá, es algo más profundo. Vemos que la gente está dando sus ropas para que Jesús pase por encima de ellas, para que Jesús sea alabado, y ellos repetían constantemente: Hosana, Hosana al Hijo de David, al Hijo que viene en el nombre del Dios viviente. Algo muy interesante es que una hosana significaba una exaltación a Dios, una alabanza a Dios. Pero también dice la Escritura que ellos cortaban palmeras y las ponían y las agitaban. La palmera tiene un simbolismo muy impresionante en esta parte. La palmera significa victoria. Entonces, también, según la tradición, a la palmera se le llaman hosanas. Es decir, tráete una hosana, es tráete una palmera, ¿no? Entonces, estas hosanas estaban simbolizando la victoria. Es decir, cuando un rey venía con la victoria de su ejército, cortaban esas palmeras que significaban la victoria de ese rey. Y entonces, lo que está aquí viéndose en escena es que las personas están diciendo: este es el rey victorioso, este es el rey que nos va a sacar de toda esta circunstancia que estamos viviendo. ¿Ven? Precisamente lo que Jesús no quería, justo cuando él decide ya ir a la capital, a Jerusalén, el pueblo precisamente ve a Jesús y lo reconoce como aquel rey. Pero más adelante, ya lo iremos viendo en la semana, el pueblo luego dice: mátenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué será este cambio tan repentino? Uno de estos cambios, o una de las interpretaciones correctas que podríamos hacer a esto, es porque primeramente ellos vieron sus sueños casi realizados. Estaban diciendo: ya el rey está entrando, ya estamos viendo la realidad. El Mesías ya está aquí y nos va a sacar. Ahora, como judíos, vamos a gobernar sobre toda la tierra por la eternidad. Pero más adelante, obviamente, no se esperaban que el Señor iba a venir en humildad y también iba a enseñar humildad. Pero en este caso, la alabanza es lo primordial que debemos ver, que el Señor ya estaba siendo proclamado como el victorioso. Pero hay algo más que ver en esto. Además de que las palmeras o las hosanas significaban la victoria, también de entre toda la multitud siempre estaban los chismosos, que eran los maestros de la ley. Y estos maestros de la ley, esto también lo vemos en Mateo y en Lucas, cómo es que le dicen: ya calla a estas personas, calla a tus seguidores, diles que callen. Y Jesús les responde: si ellos callan, entonces las piedras clamarían. Y en esta respuesta nos damos cuenta que Dios no solo es rey de la humanidad. Ahí está diciendo Jesús que Dios no es solo rey de las iglesias y rey de las circunstancias, sino que es rey de todo el cosmos, de toda la creación. Y Él dice: incluso los animales clamarían a mí en estos momentos si digo que todos los discípulos y las personas callen. Los profetas constantemente también están diciendo que un animal incluso puede ser más entendido que el mismo ser humano, porque el ser humano constantemente se va tras otros dioses, pero Jesús, utilizando esta imagen, dice: incluso las piedras tienen más discernimiento de que quien está aquí presente es el Rey de Reyes, es el Rey del cosmos. Y por lo tanto les dice: si ellos callan, la creación
no podría callar. Seguimos adelante entonces en este estudio, y es interesante que al ver entrar a Jesús a Jerusalén, allá a destapar esta identidad que siempre había estado con él desde el inicio, y iniciar esta última semana en donde pues nosotros estamos recordando con una pasión enorme, va a mostrar 3 oficios, y estos 3 oficios son los de profeta, sacerdote y rey. Muchos podrían decir, ¿cómo es que puede ser los 3 al mismo tiempo? Porque los oficios en el Antiguo Testamento, estos oficios eran los más importantes. ¿Cómo es que Dios puede mandar a un hombre que tenga los 3 oficios en uno solo? Vamos a ver que en esta imagen de la entrada triunfal, Jesús los demuestra de una forma que a nosotros nos debe cautivar y nos debe transformar en nuestros corazones. Primeramente, ¿qué hacía un profeta? Un profeta lo que hacía era anunciar, ¿no? Profeta en sí, ya habíamos hablado anteriormente de esto, quiere decir el que habla de parte de, el que lleva un mensaje, el que lleva también una profecía. Y entonces, en estos 3 oficios, el que habla de parte de Dios, este profeta, lo vamos a ver también representado en Jesús, porque Jesús en este momento no solamente habla de la palabra de Dios, sino dice Juan que Él en sí mismo es la palabra, es el verbo. Entonces Jesús es la misma profecía, y lo que Él decía es lo que hablaba de sí mismo. La profecía que se estaba cumpliendo, la profecía que ya estaba en Él, la palabra que estaba viva en esos momentos. ¿Qué hacía un sacerdote? Un sacerdote generalmente tenía a su cargo toda la organización religiosa, tenía también que llevar sacrificios a Dios para que el pueblo tuviera este perdón de pecados. Era el único que podía tener acceso al lugar santísimo y ofrecer ahí sacrificios. Y en este caso, ¿cómo vemos a Jesús siendo un sacerdote? Bueno, vemos a Jesús siendo un sacerdote en el hecho de que Él es el intercesor. Él es el mediador entre nosotros y Dios. Él es el que reconcilia a la humanidad. Pero no solo eso, sino que Él es el sacrificio vivo. Él es quien se va a entregar como sacrificio vivo y agradable ante los ojos de Dios. Entonces, también está como sacerdote representando esta imagen tan maravillosa. Entonces, al entrar a Jerusalén, no solo vemos a un rey que va a pasar, sino vemos a un sacerdote y vemos a un profeta, que es en sí lo que la palabra dice y va a hacer sacrificio en sí mismo de lo que los profetas han dicho. ¿Y cómo lo vemos siendo rey? Lo vemos siendo rey en el hecho de que un rey en sí no era autónomo. Un rey no podía decir, o más bien, eso era lo que se esperaba de un rey. No podía ser autónomo. Muchos reyes en el Antiguo Testamento hicieron lo que quisieron, precisamente porque no cumplieron lo que su oficio les demandaba. Y Jesús nos traslada a esta imagen ideal del rey, porque un rey no podía ser autónomo, como les decía, porque él estaba de instrumento de Dios para mediar la justicia entre Dios y el pueblo. Él estaba también subordinado a Dios, entonces tenía que someterse a Dios, tenía que aplicar la justicia de Dios. Y vemos aquí a Jesús que a pesar de que él lloraba, a pesar de que él dijo, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces aquí vemos los 3 oficios. Muchos otros dicen, bueno, ¿por qué entonces si es sacerdote no tiene una orden de sacerdocio? De acuerdo a Hebreos, dice que Jesús viene del orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Y quién es Melquisedec? Lo vemos en Génesis, cuando Abraham más bien le da estos diezmos y Melquisedec le da su bendición.
Melquisedec significa rey de paz, porque era un sacerdote de Salem, y Salem significa paz. Por lo tanto, Melquisedec puede significar rey de paz. Y generalmente en el Antiguo Testamento, el que daba la bendición era el mayor, y el que daba el diezmo era el menor. Por lo tanto, aquí estamos viendo que Abraham dio el diezmo. Quiere decir que era menor. Y esta orden de sacerdocio de Melquisedec era mayor. Ahora, se supone que Abraham era mayor que Aarón, su hermano, que era de la otra orden arónica. Por lo tanto, al decir nosotros que Cristo Jesús viene según Hebreos, viene de la orden sacerdotal de Melquisedec, estamos diciendo que es mayor que Aarón, que es mayor que Abraham, este sacerdocio, esta orden de sacerdocio. Así que queda bastante claro en la palabra de Dios que Jesús es sacerdote, es profeta y es rey. Y esto es lo que estaba dando a conocer en esta entrada a Jerusalén. Por lo tanto, al agitar estas hosanas, estas victorias, lo que el pueblo también estaba reconociendo es el verdadero señorío de parte del Señor. Y lo que Cristo nos estaba tratando de transmitir, o le estaba tratando de transmitir también al pueblo, es que ya había un sacerdote que era capaz de compadecerse, que era capaz de comprendernos en nuestras aflicciones y así darse a sí mismo para interceder por nosotros. Que ahora la palabra ya estaba viva y eficaz en nuestros corazones y que esa palabra era una realidad y que ahora había un rey de acuerdo al corazón de Dios, tal como lo fue David. Así este rey estaría gobernando sobre toda la humanidad y es lo que hoy en día estamos viviendo. Así que este mensaje que acabamos de escuchar nos habla de estos tres oficios, nos habla de esta victoria, pero también un último punto es que este trono ya fue establecido, no como el rey David que tenía sucesores, sino que ahora ya es un reino establecido para toda la eternidad. Un solo sacrificio para todos. Un solo sacrificio que es suficiente para perdonar nuestros pecados pasados, presentes y futuros por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús. Así que esa es una nueva realidad que el Señor nos da y es lo que vamos a estar meditando en esta semana. Esperemos que estas palabras de parte de los evangelistas puedan ser de bendición, que lo podamos atesorar y ver esa realidad en nosotros también y rendir toda la gloria y la honra a Dios. No ser como aquellos jefes de religión que decían, ya guarden silencio, sino ser como aquella creación que es consciente que estamos frente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, te agradecemos porque en cada ilustración que tú tienes en tu palabra, nos das un mensaje de vida, un mensaje de esperanza. Gracias, Señor, porque tu reino es un reino para siempre, es un reino de paz. Porque tú solo, Señor, has querido ser el intercesor para que nosotros podamos tener comunión contigo. Gracias también porque tu palabra, así como lo expresa Pablo, es viva y eficaz y transforma nuestros corazones, nos redarguye y nos corrige, pero también nos enseña. Es decir, que Cristo Jesús está con nosotros en todo este proceso. Gracias, Señor, por eso, por toda esa victoria que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Seguimos con el orden de culto y ahora vamos a entonar el himno número 180. Himno número 180. Vamos desde nuestras casas, hermanos, desde sus casas, buscando este himno en los himnarios. Himno 180.
Rey que viene en el nombre del Señor. Atentos los oídos, atentos a su voz, pues el orgulloso no quiera recibir al Cristo prometido que viene a redimir. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, que muestra a los humildes la faz del Santo Dios, a quien le ha sido dadas la gloria y el poder, que al fin de las edades los pueblos pueden ver. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, que ofrece a los cansados descanso y salvación. Es manso y es humilde y en su servicio está el yugo que nos lleva a eterna libertad. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Vamos a dar nuestras ofrendas, hermanos. Les invitamos a que tengamos un sobre, un cofrecito ahí en nuestro hogar y ahí vayamos depositando, como lo hemos hecho hasta el día de hoy, nuestras ofrendas. Y así el día que reanudemos los cultos en la iglesia, podamos depositar toda nuestra ofrenda que hemos dado fielmente a nuestro Dios. Mientras estamos dándola, vamos a entonar el himno número 436 y posteriormente vamos a consagrar estas ofrendas. Himno número 436. Padre, dueño y Señor de todo lo que existe, acepta nuestra ofrenda que traemos.